Hola, bienvenidos a otro episodio de mi podcast Lo mejor de ti con Ricardo Romero, este espacio pensado para reflexionar, conectar y crecer. Hoy quiero invitarte a un tema fascinante, cómo nuestras emociones afectan las decisiones que tomamos cada día, desde lo que elegimos desayunar hasta decisiones trascendentales como cambiar de trabajo o iniciar una relación. Nuestras emociones están siempre presentes, aunque no siempre las comprendamos. En este episodio vamos a explorar juntos cómo las emociones influyen en nuestra vida diaria. ¿Qué pasa cuando las dejamos sin gestionar? Y lo más importante, ¿cómo aprender a trabajar con ellas en lugar de contra ellas? También te contaré una historia real que ilustra este tema de manera poderosa. Antes de adentrarnos en cómo nuestras emociones impactan nuestras decisiones, quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tomado una decisión que después no entendiste del todo? Como cuando dices algo en un arrebato de enojo o tomas una decisión apresurada porque sientes ansiedad. Si te ha pasado, quiero que sepas que no estás solo. Todos hemos estado ahí. Pero ¿por qué sucede esto? La respuesta está en nuestras emociones. Entonces, ¿qué son las emociones? Pensemos en las emociones como mensajeras internas. Son reacciones que nuestro cuerpo y mente generan frente a lo que vivimos. Imagina que estás caminando por la calle y de repente ves un auto que viene hacia ti. El miedo aparece como un rápido mensajero que te dice, cuidado, muévete. Por otro lado, si recibes un abrazo de alguien que amas, la alegría te dice, quédate aquí, esto es bueno para ti. Cada emoción tiene un propósito, aunque a veces no lo entendamos de inmediato. El miedo nos protege, la alegría nos conecta, la tristeza nos invita a reflexionar y la ira, aunque incómoda, nos alerta de que algo no está bien para nosotros. El impacto de las emociones en nuestras decisiones. Para explicarte mejor esto, quiero que pienses en un día particularmente complicado. Supongamos que antes de salir de casa tuviste una discusión con alguien importante para ti. Llegas al trabajo con esa frustración en el pecho. Un compañero hace un comentario, quizás algo inocente, pero tú lo interpretas como una crítica y reaccionas con brusquedad. ¿Te ha pasado algo similar? Este es un claro ejemplo de cómo las emociones no gestionadas pueden tomar el volante de nuestras decisiones. Las emociones están siempre presentes, influenciando cómo interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor y a su vez cómo respondemos. Lo complicado no es sentirlas, sino dejar que tomen decisiones por nosotros sin detenernos a entenderlas. 3 formas en que las emociones afectan nuestras decisiones. 1. Influencia inconsciente. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que una emoción está dirigiendo nuestras elecciones. Por ejemplo, cuando estamos enojados, es fácil responder impulsivamente, decir algo que no queríamos o incluso tomar decisiones apresuradas. Por otro lado, cuando sentimos miedo, tendemos a evitar situaciones desafiantes que podrían ser beneficiosas para nuestro crecimiento. Aquí quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado bajo el efecto de emociones intensas? ¿Qué pasaría si antes de decidir te detuvieras un momento para entender lo que sientes? 2 colores en la perspectiva. Las emociones actúan como lentes que colorean cómo vemos el mundo. Por ejemplo, cuando estamos felices, todo parece más sencillo y lleno de oportunidades. Tal vez nos atrevemos a aceptar un nuevo proyecto o a conocer a alguien, pero cuando estamos tristes, el mismo mundo puede parecer gris, como si nada tuviera solución. ¿Te has dado cuenta de cómo tu estado emocional cambia la manera en que percibes las cosas? Es como si el clima interno de tu mente afectará la claridad de tus decisiones. La clave está en recordar que las emociones son pasajeras. Ninguna tormenta dura para siempre. Tercer, impulsores de acción. Nuestras emociones no solo influyen en cómo vemos las cosas, sino que también nos empujan a actuar. Por ejemplo, la ansiedad puede llevarnos a trabajar más duro para evitar un error, pero si no se gestiona, puede agotarnos. La alegría, en cambio, nos motiva a compartir momentos con otros o celebrar nuestros logros. Es importante entender que cada emoción tiene su propósito, pero si actuamos sin reflexionar podemos tomar decisiones que luego lamentemos. Por eso, aprende a pausar y reconocer lo que sentimos es un paso esencial. El problema no es sentir emociones, ¿no? Sino entenderlas. Las emociones son como olas en el mar. Algunas son suaves y otras son intensas, pero todas tienen un ciclo. El verdadero reto no es evitar que las olas lleguen, porque eso es imposible. El reto está en aprender a surfearlas. Cuando dejamos que una emoción nos domine sin entenderla, es como si estuviéramos navegando en una tormenta sin mapa ni brújula. Pero cuando nos tomamos el tiempo de identificar qué sentimientos y por qué, podemos recuperar el control del timón. Un ejercicio para identificar tus emociones. Antes de pasar al siguiente segmento, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Cierra los ojos si puedes y respira profundamente. Piensa en un momento reciente en el que hayas tomado una decisión que no salió como esperabas. Ahora pregúntate, ¿qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Por qué crees que apareció esa emoción? Si hubieras podido detenerte a reflexionar, ¿qué habrías hecho diferente? Este ejercicio es simple pero poderoso.
Nos ayuda a conectar con lo que sentimos y a tomar decisiones más conscientes. Recuerda, nuestras emociones no son enemigas, son aliadas que nos hablan. Solo necesitamos aprender a escucharlas. ¿Por qué es importante aprender a gestionar nuestras emociones? Quiero que imagines por un momento que estás conduciendo un auto en una carretera larga y sinuosa. Ahora visualiza que el volante se suelta de tus manos, el coche comienza a tambalearse, a girar sin control. No sabes hacia dónde va, pero algo es seguro, no terminarás donde quieres. Esto es exactamente lo que sucede cuando nuestras emociones nos dominan. Sin dirección ni control, pueden llevarnos a lugares oscuros o situaciones que luego lamentamos. Pero ¿qué pasaría si aprendieras a tomar el volante con firmeza y suavidad? Podrías elegir tu destino y disfrutar del viaje. Esto es lo que significa gestionar nuestras emociones, recuperar el control, no para reprimirlas, sino para guiarlas en la dirección correcta. Impacto de las emociones mal gestionadas. Las emociones no gestionadas pueden convertirse en obstáculos en tres áreas fundamentales de nuestra vida: nuestras relaciones, nuestra salud y nuestras metas. Primero, en nuestras relaciones personales, las emociones no procesadas son como pequeñas grietas en un puente. Si no las atendemos, esas grietas pueden crecer y eventualmente romper el puente. Por ejemplo, imagina que alguien cercano te hace un comentario que lo interpreta como crítico. Si reaccionas con enojo inmediato, sin intentar entender la intención detrás de sus palabras, podría causar un conflicto innecesario. Piensa en esa vez que dijiste algo en un momento de enojo y después te arrepentiste. ¿Cómo habría sido diferente si hubieras tomado un momento para respirar y reflexionar antes de hablar? 2. En nuestra salud mental y física, el estrés emocional constante no solo afecta nuestra mente, sino también nuestro cuerpo. La ansiedad, el insomnio, dolores de cabeza, problemas digestivos, todas estas son señales de que nuestras emociones están pidiendo atención. El cuerpo es sabio y cuando ignoramos lo que sentimos encuentra formas de manifestarlo esencialmente. Te invita a reflexionar. ¿Cuántas veces has sentido que tu cuerpo lleva la carga de tus emociones? Tal vez un peso en el pecho o un nudo en el estómago. Aprender a gestionar tus emociones no solo alivia tu mente, sino también tu cuerpo. Tercero, en nuestros objetivos personales y profesionales, cuando nuestras emociones nos gobiernan, es fácil perder de vista nuestros objetivos a largo plazo. Tal vez estás enfocado en un proyecto importante, pero una crítica te hace sentir inseguro y decides abandonarlo. O quizás tomas decisiones impulsivas porque estás frustrado, alejándote de lo que realmente deseas. ¿Te ha pasado que miras atrás y piensas, si tan solo hubiera manejado mejor lo que sentía, habría tomado una mejor decisión? Este es el impacto de no gestionar nuestras emociones. El lado esperanzador, podemos aprender a gestionarlas. Ahora viene la parte más hermosa de este viaje. No estamos condenados a ser esclavos de nuestras emociones. Gestionarlas no significa ignorarlas o reprimirlas, sino entenderlas, escucharlas y utilizarlas como una brújula que nos guía en lugar de una tormenta que nos arrastra. Aquí te comparto algunas prácticas efectivas para gestionar tus emociones. 1. Identificación y aceptación. El primer paso es sencillo pero profundo. Ponle un nombre a lo que sientes. Tal vez estás enojado, pero al reflexionar un poco más, te das cuenta de que lo que realmente sientes es tristeza o decepción. Reconocerlo sin juzgarte es clave. Cuando etiquetas una emoción, es como si la luz del sol tocara un rincón oscuro de tu mente. De repente, lo que parecía confuso se vuelve más claro. Segunda pausa consciente. Antes de reaccionar, distensión, respira profundamente. Este pequeño momento de pausa puede ser suficiente para cambiar una reacción impulsiva por una respuesta reflexiva. Imagina que estás a punto de responder a un mensaje que te hizo enojar. En lugar de escribir algo que podrías lamentar, te detienes, respiras y piensas, ¿qué quiero lograr con mi respuesta? Este simple acto puede transformar una situación. Tercera, escritura reflexiva. Llevar un diario es una herramienta poderosa. Al escribir lo que sientes, no solo procesas tus emociones, sino que también descubres patrones en tus reacciones. A veces ver nuestras palabras escritas nos ayuda a entendernos mejor. Es como hablar con un amigo que siempre está dispuesto a escuchar. Cuarta, practicar la empatía. Ponte en el lugar del otro, no solo mejora tus relaciones, sino que también te ayuda a manejar tus propias emociones. Cuando entiendes que alguien más también está lidiando con sus propios sentimientos, es más fácil responder con calma y compasión. La empatía es como un puente que conecta corazones. Cuanto más la practicas, más fuerte se vuelve. 5. Buscar ayuda profesional. Un terapeuta no solo te escucha, sino que también te da herramientas personalizadas para gestionar tus emociones. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Recuerda, no tienes que hacerlo solo. Todos necesitamos apoyo en algún momento y buscarlo es un acto de amor propio. El poder transformador de gestionar tus emociones. Gestionar nuestras emociones no es un destino, sino un viaje continuo. Cada vez que eliges pausar, reflexiona y responde con intención, estás fortaleciendo tu capacidad para liderar tu propia vida. Tus emociones no son enemigas, son aliadas que cuando las escuchas te ayudan a tomar decisiones más conscientes y a vivir con mayor plenitud.
Así que te invito a hacer una promesa contigo mismo. La próxima vez que sientas una emoción intensa, no la ignora ni la dejes tomar el control. Pausa, respira, escucha lo que te está diciendo y elige cómo quieres responder, porque al final del día tú tienes el volante de tu vida. Una historia para reflexionar, quiero que tomes un momento para imaginar a Santiago. Tal vez puedas verte reflejado en su historia. Santiago no era muy diferente a muchos de nosotros, soñador, trabajador y lleno de ganas de construir algo grande. Pero había algo que constantemente se interponía en su camino, sus propias emociones. Esta es su historia. Santiago era un joven emprendedor con una clara visión de lo que quería lograr en su vida. Había dejado un trabajo estable para perseguir su sueño de tener su propia empresa. Al principio todo parecía marchar bien, las ideas fluían, los clientes llegaban y el entusiasmo era palpable, pero conforme avanzaba, también lo hacían los desafíos. Era común que las cosas no salieran como las había planeado. Una entrega que se retrasaba, un cliente que cancelaba en el último minuto o un socio que no compartía su misma visión. Cada uno de estos contratiempos se sentía como un golpe directo a su pecho. Santiago, sin darse cuenta, comenzó a reaccionar impulsivamente ante estos problemas. Cuando algo no funcionaba, se frustraba y levantaba la voz. En las reuniones con sus socios, sus emociones lo dominaban y terminaban discutiendo por horas. Esa rabia también la llevaba a casa. Empezó a aislarse de su familia, perdiendo la conexión con las personas que más lo apoyaban. Cada noche, después de un día lleno de tensiones, se sentaba en su sala con una sensación de vacío y una pregunta que lo atormentaba. ¿Por qué nada me sale bien? El punto de inflexión. Un día, después de una reunión especialmente intensa con sus socios, uno de ellos, Juan, lo miró fijamente y le dijo: Santiago, no es que cometamos errores, todos los cometemos, el problema es cómo reaccionas ante ellos. Estás permitiendo que tus emociones nos hundan a todos, incluido a ti mismo. Esas palabras golpearon a Santiago como una bofetada, no porque fueran ofensivas, sino porque eran dolorosamente ciertas. Por primera vez se vio a sí mismo desde otra perspectiva. No era el cliente que cancelaba ni el socio que no lo entendía. Era él quien estaba dejando que sus emociones lo dominaran. Esa noche, en lugar de sentarse a lamentarse, decidió buscar ayuda. Era un paso que nunca antes había considerado porque creía que gestionar las emociones era algo que simplemente debía ocurrir de manera natural, pero ahora entendía que no era así. Al día siguiente buscó un terapeuta. El viaje de transformación en terapia, Santiago comenzó a descubrir cosas de sí mismo que nunca había notado. Primero, aprendió a identificar lo que sentía. Se dio cuenta de que muchas veces confundía su frustración con enojo, pero la frustración provenía del miedo, miedo a fracasar, a no ser suficiente, a perder lo que había construido. Ponerle nombre a sus emociones fue como encender una luz en un cuarto oscuro. 2. Practicó la pausa consciente. Su terapeuta le sugirió algo muy simple pero poderoso. Antes de reaccionar, tomarse un momento para respirar y preguntarse: ¿esto realmente merece esta reacción? ¿Estoy resolviendo algo al responder de esta manera? Al principio no fue fácil, pero con práctica comenzó a ver la diferencia. Tercero, reconstruyó sus relaciones. Santiago también se dio cuenta de cuánto había afectado a las personas a su alrededor, habló con sus socios y les pidió disculpas. En casa empezó a compartir sus miedos en lugar de encerrarse en ellos. Poco a poco esas relaciones que creían perdidas comenzaron a sanar. Con el tiempo, Santiago notó algo sorprendente. No solo estaba mejorando como persona, sino que su negocio también comenzaba a florecer. Las decisiones que antes tomaba impulsivamente ahora eran más estratégicas. Su equipo trabajaba con más armonía y, lo más importante, él encontraba una paz que nunca había conocido. Reflexión Santiago. No es un caso aislado, su historia es un recordatorio de que todos llevamos una lucha interna con nuestras emociones, pero también es una prueba de que podemos cambiar. No importa cuán lejos sientas que estás de gestionar tus emociones, siempre hay un camino de regreso. Imagina cómo sería tu vida si, como Santiago, aprendieras a identificar lo que sientes, a hacer pausas antes de reaccionar y a construir relaciones más sanas. Es un camino que requiere valentía, pero las recompensas son inmensas. Como dijo Santiago después de su transformación: no solo recuperaré mi negocio, recuperaré mi vida. Así que hoy te dejo con esta reflexión. Si te sientes atrapado por tus emociones, recuerda que siempre puedes tomar el volante. A veces ese primer paso de reconocer que necesitas ayuda puede ser el más importante de todos. Antes de terminar, quiero invitarte a hacer algo diferente. Vamos a detenernos un momento, aquí y ahora, para reflexionar juntos. Este pequeño ejercicio puede ser el primer paso hacia una mayor conexión contigo mismo y con tus emociones. Primero quiero que tomes una respiración profunda, sí, ahora mismo. Inhala lenta y profundamente, dejando que el aire llene tus pulmones. Exhala suavemente. Vamos a crear un espacio mental tranquilo para este momento de introspección. Ahora piensa en una decisión reciente que hayas tomado. No importa si fue grande o pequeña, lo importante es que la recuerdes con claridad. Puede ser algo tan cotidiano como qué comer para el almuerzo, o algo más significativo como aceptar un nuevo proyecto o decidir cómo manejar un conflicto.
¿Lo tienes en mente? Identifica la emoción detrás de la decisión. Pregúntate, uno, ¿qué estabas sintiendo en ese momento? ¿Había alegría, miedo, ansiedad, entusiasmo, tristeza o quizás frustración? Tómate tu tiempo para identificarlo. No es necesario que aciertes de inmediato, solo deja que tu mente navegue por ese momento. ¿Cómo afectó esa emoción mi decisión? Por ejemplo, si estabas sintiendo estrés, ¿tomaste una decisión apresurada solo para aliviar esa sensación? ¿O si estabas emocionado, dijiste sí a algo sin considerar completamente las implicaciones? Ahora, piensa en cómo resultó esa decisión. ¿Crees que esa emoción contribuyó a un buen resultado? ¿O sientes que pudo haberte llevado por un camino que no era ideal? Lo interesante de este ejercicio es que muchas veces nuestras emociones nos guían de manera subconsciente. No es malo sentir, pero lo poderoso está en entender cómo esas emociones nos afectan. Quizás mientras hacías este ejercicio te diste cuenta de algo nuevo. Tal vez una decisión que no entendías ahora tiene más sentido. Tal vez descubriste que una emoción que creías pequeña tuvo un gran impacto en lo que elegiste hacer. Y eso está bien. Esto no se trata de juzgar tus decisiones, sino de comprenderlas. Porque cuando entendemos nuestras emociones podemos empezar a usarlas como herramientas en lugar de obstáculos. ¿Cómo aplicar esta práctica en tu día a día? Este ejercicio es algo que puedes repetir siempre que sientas que tus emociones están influyendo en lo que decides. Aquí tienes una forma sencilla de integrarlo en tu rutina diaria. Uno, al final del día, dedica 5 minutos para reflexionar sobre una decisión que tomaste ese día y la emoción detrás de ella. 2, escribe en un diario, lleva un registro de estas reflexiones. A medida que lo hagas, empezarás a notar patrones en cómo tus emociones afectan tus elecciones. Tercera, sé amable contigo mismo. Recuerda que este proceso no se trata de perfección, sino de aprendizaje. Cada paso cuenta. ¿Ves cómo, con solo unos minutos de reflexión, puedes descubrir cosas tan profundas sobre ti mismo? Ahora imagina lo que podrías lograr si haces de esta práctica algo constante. La próxima vez que enfrentes una decisión grande o pequeña, tómate ese instante para respirar, reflexionar y decidir desde un lugar de mayor claridad. Estamos en este viaje juntos, aprendiendo a entendernos mejor y a vivir de una manera más consciente. Así que te dejo con esta invitación. La próxima vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reaccionar, detente un momento, pregúntate qué estás sintiendo y por qué. Quizás descubras una nueva forma de dirigir tu vida, una decisión a la vez. Reflexión final. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque muchas veces damos por sentado, tiene un impacto profundo en cada aspecto de nuestra vida. Nuestras emociones y cómo éstas influyen en las decisiones que tomamos. Ha sido un viaje de introspección, aprendizaje y conexión, y quiero tomarme este momento para cerrar con una reflexión que espero resuene contigo. Las emociones, nuestras compañeras de vida. Imagina que tus emociones son como los colores en una paleta de pintura. Algunas son cálidas y brillantes, como la alegría y el amor que iluminan nuestro lienzo. Otras, como el miedo o la tristeza, son más sombrías, pero añaden profundidad y contrastan a la obra que es nuestra vida. Sin todos estos tonos, nuestra experiencia sería plana y carente de sentido. Las emociones están ahí para enseñarnos, guiarnos y, sobre todo, recordarnos que estamos vivos. No podemos evitarlas ni deberíamos, porque cada emoción, incluso aquellas que nos desafían, lleva consigo un mensaje valioso, un llamado a la conciencia emocional. Quiero invitarte a reflexionar sobre esta idea. ¿Cómo sería tu vida si eligieras ver tus emociones no como obstáculos, sino como aliadas? ¿Cómo cambiaría la forma en que enfrentas un día difícil si en lugar de resistir tu tristeza, te permites sentirla y aprender de ella? ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar impulsivamente ante la frustración, eliges detenerte, respirar y actuar desde un lugar de calma? Este es el poder de la gestión emocional. No se trata de reprimir lo que sentimos, ni de evitar las experiencias difíciles, sino de aprender a caminar junto a nuestras emociones de manera consciente y con un propósito. Quiero que te lleves esto contigo. Mereces sentirte bien, no siempre será fácil y habrá días en que gestionar tus emociones se sienta como una montaña que no puedes escalar, pero cada pequeño paso que des, cada momento en el que eliges ser más consciente de lo que sientes y cómo reaccionas, es un acto de amor propio. Recuerda que, aunque nuestras emociones pueden parecer abrumadoras, también son una fuente de fortaleza. Aprender a escucharlas y entenderlas es una de las mayores herramientas para construir una vida más plena y equilibrada. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que te lleves contigo nuevas ideas, reflexiones y, sobre todo, una invitación a explorar más profundamente el maravilloso mundo de tus emociones. En el próximo episodio, continuaremos explorando temas que nos ayudan a crecer, conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Hasta entonces, cuida de tus emociones, trátalas con la misma gentileza que darías a un buen amigo. Y recuerda, no importa lo que enfrentes, siempre tienes la capacidad de elegir cómo responder, siempre tienes el poder de transformar cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje. Nos vemos pronto, hasta la próxima, y no olvides que mereces sentirte bien.